Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales de séptimo grado. Hoy vamos a estudiar la semana número 13. Vamos a estudiar el material genético. Soy el profesor René Campos y en esta oportunidad quiero que aprendamos juntos sobre este tema. Acompáñame y también no te olvides de suscribirte a este canal de ciencias con el cual te voy a apoyar en muchas formas. Comenzamos. Los indicadores de logro de esta lección son los siguientes. Reconoce las funciones del material genético. Experimenta con técnicas básicas de extracción y tinción de ácidos nucleicos. Explica con sus palabras el funcionamiento de técnicas básicas para la extracción y tinción de ácidos nucleicos. Continuamos. Estimado estudiante, tú sabes que la célula es la unidad biológica, la unidad básica de la vida. La célula tiene un núcleo central, como lo puedes ver aquí en la imagen, en el centro. Todas las células de los seres vivos tienen núcleos, sobre todo me refiero a las células eucarióticas, porque las bacterias no tienen núcleo, sin embargo sí tienen material genético, como te lo explicaré más adelante. Pero bueno, las células de tu cuerpo todas poseen un núcleo central y dentro de ese núcleo se encuentra un material importantísimo para la vida. Ese material se llama ADN, cuyas letras o símbolos, como tú lo puedes ver en esta pantalla, es el ácido desoxirribonucleico. Aprendamos un poco más sobre este ADN. El ADN se ha comprobado desde los grandes científicos que estudian estos temas, se ha comprobado que es una estructura de doble hélice. Está formado por un azúcar desoxirribosa y por un grupo fosfato. Entonces, también está formado por 4 bases nitrogenadas que se llaman adenina, timina, guanina y citosina. Debes recordar y debes notar que estas están en parejas. La adenina hace pareja con la timina y la citosina hace pareja con la guanina. Por eso aquí estás viendo adenina, timina, guanina, citosina. Esas son las parejas. Bien, se llama ácido desoxirribonucleico porque contiene esta azúcar llamada azúcar desoxirribosa. Y bien, recuerda entonces que el ADN es el material del que están hechos los genes. Los genes. Vamos a ver entonces un poco más a fondo acerca de los genes. Resulta que la célula posee su núcleo y dentro del núcleo están pequeñas estructuras, pequeños corpúsculos llamados cromosomas. Son los cromosomas los materiales que están hechos de ADN. El ADN es una estructura. Entonces vamos a ver qué son los genes. Los genes son segmentos, o sea, porciones de ADN que contienen cierta información clave para la vida. Por ejemplo, gracias a los genes, que son segmentos de ADN, las personas tienen la forma de su cuerpo. Unos son altos, otros son bajos, unos son más fornidos, otros son más delgados. El color de los ojos también tiene mucho que ver con el ADN. Muchas enfermedades también están relacionadas con los genes y con el ADN, y también la composición genética de una persona. Fíjate que en la lección de tu libro se habla, por ejemplo, de una persona que no puede ver los colores. Por ejemplo, hay personas que confunden el color verde y el color rojo, los daltónicos. Esa es una condición que viene por herencia. Esa es una condición hereditaria, es decir, que va ligado a ciertos cromosomas de la persona. Muy bien, continuemos entonces. Fíjate bien, un gen, nunca se te vaya a olvidar esto, es una secuencia de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína.
o bien para la síntesis de ciertos tipos especiales de ARN, los de transferencia y los ribosomales. En el caso de la fabricación de una proteína, la información contenida en el gen es copiada, es decir, transcripta hacia un ARN llamado ARN mensajero en un proceso que se denomina transcripción. Luego, la información contenida en ese ARN es traducida a una secuencia de aminoácidos que conformarán la proteína, proceso que se denomina como traducción. Veamos un poco más de esto. En el indicador se habla de cuáles son las funciones del material genético. Toma nota de la primera función. La primera función es almacenamiento y transmisión de la información genética. Esa es la número 1. Esto quiere decir que el material genético, como el ADN, almacena la información hereditaria que se va a transmitir de generación en generación. Esta información contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. Tú te pareces a tu mamá, te pareces a tu papá, un hijo se parece a su familia, debido a que el ADN va pasando de generación en generación, llevando los genes que vienen de la mamá al hijo, del papá al hijo. Número 2, codificación de proteínas. Esa es otra función del ADN. El material genético contiene los genes, que son secuencias de ADN que codifican las proteínas. Las proteínas son las moléculas responsables de la estructura y la función de la célula. Fíjate bien que cuando tú te haces, por ejemplo, un raspón, te golpeas y te rompes la piel, entonces tu cuerpo comienza a producir nuevas células para tapar, para rellenar el lugar donde tuviste la herida. Todas esas células nuevas están copiando el ADN y los genes de tu cuerpo. Ninguna de ellas va a llevar información que no es. Si acaso alguna célula lleva información equivocada, es decir, una mutación, puede esto llevar a que se te crezca un tumor y se desarrolle una condición inadecuada. Pero el cuerpo tuyo es tan maravilloso que todas las células que van a cubrir ese raspón, todas van a llevar la misma información hereditaria genética que tú tienes. En el tercer punto, la tercera función es la replicación y división celular. El material genético se duplica fielmente durante la replicación del ADN, lo que permite su transmisión a las células hijas durante la división celular. Este proceso asegura la herencia de la información genética a lo largo de las generaciones. Y número 4, esta es la número 4, recombinación y variabilidad genética. El material genético puede sufrir procesos de recombinación como la meiosis, por ejemplo, que generan nuevas combinaciones de genes. Esto contribuye a que exista diversidad genética y la adaptación de los organismos a los cambios ambientales sea más adecuada. Muy bien, entonces aquí te muestro en esta imagen que tienes también en el desarrollo de tu lección la replicación del ADN. El ADN es capaz de crear una copia de sí mismo. Aquí están las dos hebras de ADN. Mira, una celeste y una verde se ve allí. Una hebra se va a separar. Una hebra se va a separar copiando la información de ella. Y esta se llama transcripción. Es decir, que se copió una parte del ADN en lo que se llama como ARN mensajero. Y aquí lo tenemos. Ahora, esta información va a complementarse mediante ciertos procesos para sintetizar una proteína. Y ahí tendríamos ya elaborada la proteína mediante el proceso de traducción. Así que tenemos la transcripción y la traducción. El ADN es el material genético de todos los seres vivos. Sus funciones principales son, fíjate bien, almacenar los genes y transmitirlos a la descendencia. Para ello puede generar una copia de sí mismo, como lo pudiste ver acá, en un proceso llamado replicación de ADN. Además, el ADN puede expresar su información
en ácido ribonucleico, ARN, mediante un proceso llamado transcripción. A partir del ARN ocurre un proceso llamado traducción que permite la formación de proteínas. Tanto el ADN como el ARN están hechos de nucleótidos, por tanto se conocen como ácidos nucleicos. En el experimento que tienes para realizar es un experimento sinceramente muy sencillo. Vas a conseguir estos materiales: alcohol etílico al 70%, una hielera, vas a conseguir agua envasada, vas a conseguir jabón líquido, vas a conseguir sal de mesa, puedes conseguirte una balanza granataria, puedes conseguir 3 fresas, guineo, mango maduro, bolsas con cierre hermético, cucharas, azul de metileno que lo puedes hallar en farmacias, goteros, vasos desechables, transparentes, etc. Y bueno, las indicaciones son sencillas. Fíjate, vamos a colocar el frasco alcohol etílico en el interior de la hielera y agregarle el hielo, y luego vamos con los demás pasos. Pero bueno, yo te lo voy a mostrar en esta imagen. Fíjate bien, vamos a macerar las fresas, vamos a colocar dentro del depósito y vamos a trasladarlas. Después de maceradas, las vamos a trasladar ya en un vaso, en un recipiente, y le vamos a agregar el recipiente con agua destilada o con agua envasada, agua pura, agua purificada. Entonces colocamos el macerado de fresas en el vaso para que caiga el líquido, lo colamos y luego le agregamos alcohol y le agregamos jabón. Con los minutos vas a observar que unos hilos blanquecinos flotan en la parte de arriba del depósito. Esto te va a llevar a observar unos filamentos blanquecinos flotando en la parte superior del líquido. Entonces, lo que ocurrió allí es que el jabón, el detergente, hizo romper las células, las membranas celulares y las membranas nucleares, lo que permitió que saliera el ADN del núcleo celular y se pudiera ver la fibra de ADN a simple vista. Hay algunas preguntas que es importante contestar allí en la clase. ¿Cuál es la función de los detergentes? Mira, rompen las membranas celulares nucleares, desestabilizan las proteínas y emulsifican las grasas, lo que facilita la separación del ADN de los otros componentes celulares como lípidos y membranas y las otras membranas. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la función de las enzimas que degradan proteínas en la extracción del ADN? Las enzimas que degradan las proteínas se denominan proteasas y lo que hacen es eliminar proteínas. Degradan las proteínas asociadas al ADN liberándolo y evitando su interferencia. Previenen la contaminación porque reducen la presencia de proteínas que podrían dificultar el análisis del ADN y mejoran la pureza del experimento. La tercera pregunta dice: ¿por qué el ADN se ubica en la parte superior de la mezcla? Esto se debe porque el ADN tiene menos densidad que los demás componentes de la mezcla y por lo tanto flotará en la parte superior. El alcohol permite que el ADN precipite, haciéndolo insoluble y obligándolo a subir a la superficie. Y la otra pregunta dice: ¿por qué el ADN se...? Bueno, ya lo mencioné ese. Y la número 4, escribe ordenadamente los pasos de la extracción del ADN. Tú lo vas a ver en clase, lo vas a ver en detalle, pero en realidad lo que ocurre es, en primer lugar, obtenemos una muestra, luego rompemos las células machacando la fruta, puede ser fresa, puede ser guineo, la machacamos y eso va a hacer que se pueda liberar fácilmente el contenido de ADN. Luego ocupamos el alcohol, depositamos la muestra en agua purificada, depositamos alcohol, después ponemos detergente para que pueda precipitarse y de esa manera observar la fibra. Estos pasos que yo te pongo aquí son generales, pero tú los vas a ver en detalle en el experimento. Hasta aquí la participación, suscríbete al canal. Hasta luego.